Juan capítulo 1 versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este evangelio, según San Juan, es el último de los evangelios. De hecho, Juan fue el último de los apóstoles que murió, según los estudiosos de la Biblia. Yo pienso que este evangelio, ya por la característica de él mismo, se puede ver que ya hay una iglesia formada, ya hay una iglesia que se está congregando, a la cual se escriben estas palabras. Y Juan hace una diferencia entre los demás evangelios. Y Juan va directo a la persona de Jesucristo, presentándola como Dios mismo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Bajo la dirección divina, Juan no se contentó con comenzar el relato de su evangelio como lo hizo Marcos con el testimonio de Juan el Bautista, como aparece en el libro de San Marcos, o en el evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 1 al 8. Tampoco se contentó con las narraciones de Lucas sobre el nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús, que aparece en Lucas capítulo 1 al capítulo 2, versículo 20. Juan ni siquiera se remontó con Mateo en su genealogía hasta Abraham y el principio del pueblo de Israel, según el capítulo 1 de San Mateo, ni con Lucas hasta la genealogía hasta Adán y el principio de la raza humana, como aparece en Lucas capítulo 3, versículo 38. Juan empezó por el principio, como lo hace Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, solamente cuando Dios existía, porque Dios es el principio. Juan empieza diciendo: esta es una nueva creación. De hecho, Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, dice: de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Juan también relaciona este verbo con la persona de Jesucristo cuando dice el versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa encarnación es lo que nosotros celebramos en Navidad. Jesús vino a la tierra, pero vino con un propósito. Colosenses, Pablo escribiéndole a la iglesia que se encontraba en Colosa, en el capítulo 1, versículo 15 al 20, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es decir, que aún Pablo está hablando de esa deidad de Cristo. Todo fue creado por Él y por medio de Él y para Él. Juan dice en este prólogo, que así lo llaman los teólogos, del capítulo 1, del versículo 1 al 18, dicen que ese es el prólogo del evangelio completo. Pero en la parte del versículo 9 al 13, Juan dice algo muy especial de este verbo que es Dios, hablando de que es Jesucristo es Dios. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La Biblia prohíbe tajantemente la adoración a otra cosa que no sea Dios. Un hecho de esto aparece en Apocalipsis capítulo 22, versículo 8 al 9. Dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba todas estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. La adoración debe de ser a Dios, y Juan está hablando de que Jesucristo es Dios, y como Dios debe de ser adorado. Él es nuestro creador y es nuestro salvador. A mí me gusta siempre leer esta parte o esta porción de la deidad de Cristo mezclada o junto
con el capítulo 14 del Evangelio de San Juan. En el versículo 1 ya Jesús, prácticamente despidiéndose de sus discípulos, le da estas palabras de consuelo, pero también le reafirma quién es Él. Y dice en Juan capítulo 14, versículo 1 al 11, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Jesucristo es Dios. Y eso es lo que Juan está diciendo en Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Todo el Nuevo Testamento apunta a la deidad de Jesucristo, de que Jesucristo es Dios en la persona de Cristo, y vino con un propósito para morir en la cruz por tus pecados y por mis pecados. Y ahora el trabajo de nosotros es por fe recibir ese regalo de la salvación que Él nos ofrece gratuitamente por medio de la fe en el sacrificio que Él hizo en la cruz de Calvario. La pregunta, mi amado amigo, mi amado hermano, es: ¿has conocido tú a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida? Si no es así, este sería un buen tiempo para que tú te arrepientas de tu pecado y le reconozcas como Señor y Salvador de tu vida al Dios del universo que ha creado todo, incluyéndote a ti y a mí. Que esto sea una realidad, que Jesucristo sea adorado en tu vida, en mi vida y en todo lo que escuchan este mensaje. Dios te bendiga. Te habló el hermano Wilfredo Medrano, miembro de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.